¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esto es La Opinión Hoy. Mi nombre es Enrique Hernández. Bienvenidos. Desde hace 10 años, Estados Unidos estableció el Día Nacional de Registro de Votantes para conminar a la población elegible a registrarse para asegurar su participación en las elecciones, ya sea de término medio o generales. El día de ayer se lanzó nuevamente esta convocatoria. Apenas el pasado lunes, el presidente Joe Biden hizo la proclamación correspondiente, donde estableció la importancia de ejercer el derecho al voto en las elecciones locales, estatales y federales. También recordó que desde Seneca Falls, Nueva York, hasta Selma, Alabama y Washington, D.C., ha habido movilizaciones a favor del voto. El mandatario también recordó que hay algunos estados donde se promueven restricciones de votación, por lo que su gobierno se mantendrá atento ante acciones que coaccionen el voto, para lo cual se nombrarían defensores para el Departamento de Justicia y duplicar el personal de aplicación de los derechos del voto. Biden dijo que mantiene presión al Congreso para que apruebe la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis, las cuales están estancadas en el Senado. Cabe recordar que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, que es de Nueva York, ha puesto sobre la mesa abrir el debate de dichas leyes, pero la minoría republicana ha rechazado la moción, incluso de empezar la discusión sobre el derecho al voto. Para comentar más sobre este importante tema, hoy nos acompaña Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago, publicación hermana de La Opinión. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Enrique. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Jesús, ¿cuál es la importancia de que exista un Día Nacional de Registro de Votantes? Votar, desde luego, es una parte clave de la democracia y es un derecho y una obligación que, pues, históricamente ha sido en muchos casos difícil de lograr y de mantener, y que además, pues, permite que la ciudadanía, los individuos, las sociedades, pues, participen en las decisiones del gobierno y actúen, pues, en su defensa propia, en la de sus derechos y en general con una convivencia, pues, basada en la ley y en las libertades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante que exista un día en el cual se promueva, se haga mayor concientización sobre la importancia del voto, y aunque como en todos los días uno diría, pues es que todos los días deberían ser todos días de todas estas cuestiones importantes, ¿no? No nomás el que he señalado en el calendario, pero en el caso presente de un día para impulsar o promover la importancia de registrarse para votar, pues en Estados Unidos es muy importante porque, aunque parezca raro o contradictorio, Estados Unidos, que es la democracia más, digamos, promocionada del mundo y de larga historia, la más antigua, se dice, en continuidad, pues en esta democracia muy poca gente comparativamente con otros países vota. Hay países en los que votan el 70-80% del padrón o del registro de los electores, y en Estados Unidos muchas veces en elecciones como la que va a haber ahora en noviembre, intermedias, ya no digamos en elecciones locales, vota una proporción muy pequeña de gente, y eso hace que, pues, la representación que se obtiene en esas elecciones no siempre sea la que realmente podría darse si todos votaran, porque mucha gente se queda fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que exista una promoción del voto activa. Un día para ello, pues es una herramienta más en ese sentido. Importantísimo lo que mencionas. Bien, ahora ya escuchamos lo que el presidente Biden comunicó respecto a la relevancia de ejercer nuestro derecho al voto. En el caso específico de la comunidad hispana, ¿qué representa la oportunidad de votar? Claro, pues es crucial porque históricamente también, al menos en las últimas décadas, la comunidad hispana ha crecido tanto en cantidad de personas que viven aquí de origen hispano, como también en la cantidad de esas personas que son ciudadanos y pueden votar, porque obviamente la comunidad hispana en Estados Unidos tiene un componente de inmigrantes muy amplio. Muchos no son ciudadanos, obviamente son residentes permanentes o tienen visas de algún tipo o son indocumentados, pero una proporción creciente de ellos ya es ciudadana, ya sea porque ha nacido en Estados Unidos o porque se ha nacionalizado. Entonces, es un voto, un grupo de votantes en auge. Los hispanos ya son la segunda minoría, bueno, o el segundo grupo más amplio después de la primera mayoría, y en algunos estados su presencia electoral es decisiva en las elecciones.
Y en el caso de las elecciones presidenciales, pues también llega a cobrar mucha importancia, sobre todo si el voto hispano es a su vez definitorio en algunos estados muy disputados, que pueden ser estados que al final inclinan la balanza hacia un candidato u otro, ¿no? Entonces, la comunidad hispana ha tenido por décadas un problema de insuficiente representación, de que no tiene, como debería tener, la cantidad de representantes en los diferentes entornos de gobierno, ¿no? Local, estatal, federal, congresos, legislaturas, ejecutivos de todo tipo. Y pues sin el voto de esa comunidad votando en favor de quien prefiera, pero obviamente también en cierto sentido votando en favor de sus propios representantes, de sus propios líderes para llegar a esos puestos de gobierno. Sin ese voto, pues va a ser muy difícil lograr el impulso como se necesita también de los derechos, de las capacidades, de las transformaciones que ese país necesita para beneficiar mejor y ser más justos, menos discriminatorios, dando igualdad de oportunidades, pues en este caso a la población hispana y en general a toda la población, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los hispanos voten más. Siempre se ha llamado eso al gigante dormido o la fuerza que está por despertar y que despierta a veces y a veces no, o despierta solo en algunos lugares y a veces despierta de maneras que uno no se lo espera. Entonces, eso es muy importante que siga progresando, porque mientras más votantes hispanos haya, pues más poder en general tendrá la comunidad hispana y más capacidad tendrá para incidir en los destinos de este país, en la proporción, en la magnitud que amerita y que merece por la enorme importancia que esta comunidad tiene en todo Estados Unidos. No podría estar más de acuerdo con todo lo que dices. Ojalá que la mayoría de la gente lo entienda. Jesús, ha sido un gusto tenerte en La Opinión hoy y escuchar tus interesantes puntos de vista respecto a este tema que es tan relevante para nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de La Opinión hoy. Fue la voz de Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Los votantes deberán ingresar al portal vote.gov para registrarse y que puedan ejercer su derecho al voto el 8 de noviembre, ya sea en persona o en forma remota, es decir, por correo. Recuerde revisar el calendario de su estado sobre las fechas límite, ya que algunas son en el mes de octubre. Los requisitos son ser ciudadano de los Estados Unidos, ser residente del estado y del condado, ciudad o pueblo, tener 18 años y no estar en prisión por una condena por delito grave. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Y en los espectáculos, después de que Bad Bunny sacó a la luz su video El Apagón, el cual incluye un mini documental en donde muestra su postura ante el problema de vivienda que se vive en su natal Puerto Rico, se dio a conocer que el cantante y actor ayudará a comprar una casa para una pequeña niña de 10 años sobreviviente del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Era imposible que ante la terrible masacre suscitada el 24 de mayo de este año, donde Salvador Rolando Ramos, de 18 años, abrió fuego y mató a 21 personas, entre ellas 19 niños, e hirió a otros 17, la comunidad siguiera su vida como si nada. Así que Bad Bunny se involucrará en la historia de Maya Nicole Zamora, de 10 años, que no podía ni volver a su casa por el temor y trauma causados ante lo vivido en ese fatídico día. Por tal motivo, el popular reggaetonero comenzó a hacer una serie de donaciones para ayudar a la familia de Maya Zamora, para que ella y su familia puedan vivir en una casa lejos de todo aquel dolor y que le dejará continuar con su vida. Saludo con mucho gusto a Clary Castro, reportera de espectáculos de La Opinión, quien nos platicará un poco más sobre esta iniciativa del llamado Conejo Malo. ¿Cómo te va, Clary? Bien, ¿y tú cómo estás? Gusto Bien, saludarte. Igualmente, Clary. ¿Cuál crees que es el mensaje más importante que quiere dar Bad Bunny en su video El Apagón, en donde incluye además el documental Aquí Vivimos Todos? Creo que es un llamado de atención, es un llamado de ayuda, es un llamado a la conciencia, es un llamado
a través del reggaetón, que es el género que en la actualidad tiene mucho éxito bajo su voz, que en la actualidad está teniendo gran repercusión en la industria de la música. Por lo tanto, si viene Bad Bunny con una letra como esta, ¿quién no la va a escuchar? Él es el que está en el lugar número 1, el más visto, el más querido, entre comillas, porque lo del cariño pues, puede ser debatible, pero el que más le gusta al público de alguna manera. Y lo que le está diciendo a la gente, ok, el reggaetón es de Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico está pasando esto. Al final del día, gracias a lo que él está haciendo, muchos están tratando de enterarse qué es lo que sucede en la isla. Él habla de los apagones, que son una cuestión constante. Lo hemos visto incluso en videos de Nati Natasha en sus redes sociales y de otros famosos que residen adentro de Puerto Rico, que le están diciendo a la gente que de repente tienen que comer sin luz, tienen que los niños estudiar y hacer tareas sin luz. Y bueno, y ahora tenemos lo del huracán Fiona, que viene a reforzar la necesidad y la situación que él también expone dentro del tema. Así que al final del día, creo que es eso, es un llamado de atención para que la gente vuelva la vista hacia Puerto Rico y sepan qué es lo que está pasando allá. O sea, el reggaetón es el reggaetón, pero el reggaetón viene de Puerto Rico, entonces miren de dónde vengo y miren lo que está pasando y ayúdennos, por favor. Casi siento yo que es lo que él podría querer estar diciendo con la canción. De acuerdo, Clary. En el documental de Bad Bunny se resignifica lo que es pertenecer a un espacio, sentirse bien en casa. ¿Crees que esto influyó en su donación para que Maya Nicole viva mejor? Fíjate que sí, siento que al final del día él sabe que existen necesidades a su alrededor y creo que como figura pública se está haciendo él, se está adueñando de la posibilidad que tiene de ayudar a otros. Y entonces, en lugar de quedarse callado con todo lo que pasa a su alrededor, decide actuar. El apagón es un reflejo de esto y ahora la donación que hizo para la casa de Maya Nicole Zamora, como tú mencionabas, pues creo que es más de lo mismo. Al final del día siento que él como celebridad, sin decirlo, creo que la acción lo que busca es eso, decir, ok, yo soy Bad Bunny, yo tengo esto y sé lo que está pasando y estoy actuando. ¿Qué estás haciendo tú? Al final del día, creo que Bad Bunny o el conejito malo, como le queramos decir, puede gustar o no, te puede caer bien o no, te puede gustar su lírica o no, pero al final del día lo que no podemos negar es que él está haciendo algo y eso ahora es lo más importante. Muchas gracias por tus comentarios, Clary. No, ya sabes, para mí siempre un placer. Ella es Clary Castro, reportera de espectáculos de La Opinión. El camino de recuperación de Maya no ha sido fácil, pues se ha sometido a 20 cirugías para tratar heridas en sus brazos, pecho, manos y espalda como resultado del tiroteo. Con la ayuda de Bad Bunny, Maya podrá vivir de forma diferente en un ambiente más tranquilo y estamos seguros de que poco a poco dejará atrás ese terrible recuerdo. Muchas gracias por su compañía. Suscríbanse a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita y recuerden que tenemos una cita todos los días de lunes a viernes. Por ahora se despide de ustedes Enrique Hernández. Pásenla bien. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.